y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy entrevistamos a Pablo Navarro. Pablo es jugador del Valencia Basket y además este verano ha estado con la selección española U17 masculina. Con esta selección ha conseguido ser subcampeón del mundo y además en su palmarés, entre muchos otros títulos, también tiene un subcampeonato en el Campeonato de España. También ha participado en 2 ocasiones en el Adidas Next Generation Tournament, pero bueno, mejor que todo esto os lo cuente él mismo, Pablo Navarro, en la entrevista en este vídeo hecha por Baloncesto Prisma. Así que, para más entrevistas como estas, si os gustan, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita, como digo, para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma. Dicho esto, comenzamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Pablo Navarro, jugador del Valencia Basket. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal va el verano? ¿Con algo de baloncesto o esperando ya la pretemporada? Sí, como sabrás no he parado de trabajar ahora y con muchas ganas de empezar la pretemporada. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la entrevista y como hacemos siempre vamos a comenzar por el principio para conocer bien tu historia a nivel baloncestístico. Cuéntanos cómo empezaste a jugar al baloncesto, cómo surge ese primer contacto, cómo fue. Bueno, pues yo jugaba a fútbol y la verdad es que tenía mucha afición por el fútbol y mi hermana empezó a jugar en Valencia, en Alevín de segundo. Entonces, empecé a ir a ver sus partidos y ver sus entrenamientos y además yo ahí también era muy alto, yo medía ahí 1,83 creo. Entonces la verdad que fue un poco como ver como los pasos de mi hermano y dije, oye, pues ¿y si pruebo? Y en Alevín de segundo a finales de la temporada empecé directamente en Valencia, empecé entrenando con el Alevín pero el más flojito. Y de ahí fui subiendo, porque era muy alto, me fueron viendo y de ahí empecé y aquí seguimos. ¿Y cómo recuerdas esa primera etapa en el Valencia Basket, como dices, siendo alevín y luego infantil? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Bueno, pues ya no la tengo así muy lúcida, pero tengo algunos flashbacks y la verdad es que sobre todo mucha ilusión, porque al principio decías, estoy en otro deporte, no tengo nada de presión ni nada, ¿sabes? Vengo aquí a pasármelo bien. Pero le fui cogiendo el gustillo y la verdad es que fue la verdad que como muy gratificante y tuve mucha alegría cuando me cogieron para el infantil B y la verdad es que esos momentos la verdad que fueron bastante buenos. ¿Cuándo dejaste el fútbol? O sea, ¿seguiste jugando baloncesto y fútbol, compaginándolos, o cuando empezaste el básquet ya dejaste? No, me pasé del fútbol al baloncesto. ¿Y tu estilo de juego por aquella época, cuando empezaba, ya es como a día de hoy? ¿Has cambiado mucho en algún aspecto? ¿Cómo eras? Bueno, pues he cambiado mucho, la verdad. Antes era un 5. Antes empecé, como era el más alto, jugaba de interior. Y durante primeros de infantil sí que era interior. Y conforme fue pasando infantil, fui saliendo al 4, fui saliendo al 3 y hasta ahora que estoy de 2-3. Cuando eras alevín, ¿fuiste al Campeonato de España de minis o los campeonatos de España llegaron más tarde? Más tarde, porque no jugaba, como te he dicho. Y siendo infantil, ¿cómo es entrenar en el Valencia Basket siendo infantil? ¿Se les da tanto trabajo, trabajan tanto, piensa tanto el club en ellos, en la cantera siendo infantil, como a día de hoy en los juniors, en los cadetes, o como es hace unos años todavía no había esa preocupación? Bueno, lo bueno que tuve yo es que directamente empezamos en la alquería y tuvimos muchos medios y ahí había muchos equipos. Ahí, ahora ha habido un poco de reconstrucción, pero antes había muchos equipos de escuela y todo. Y entonces sí que había muchas personas siempre en la alquería, siempre estaba muy lleno. Y la verdad es que el trabajo, más que otra cosa, no ha sido que le han dado más importancia, sino que cada equipo tiene su importancia. Y la verdad es que
todas las etapas de formación tienen su importancia y como te he dicho, pues no hay ninguno que destaque más que el otro, ¿sabes? Cuando llegas a formar parte del Valencia Basket, ¿tuvisteis que cambiar de instituto o simplemente era un club normal y por ser el Valencia Basket no cambian esas cosas? Bueno, he estado hasta este último año en mi instituto, que he estado toda la vida, pero el Valencia tiene un convenio con un instituto que está al lado, con el que podemos entrenar por las mañanas durante horario de clase y horario de descanso. Y eso nos da la oportunidad, como te he dicho, de poder entrenar por las mañanas con plata haciendo técnica individual. Y por eso me cambié este año, pero no es obligatorio, sino que lo haces más que otra cosa por tu desarrollo. Muy bien, me parece muy interesante. ¿Sois muchos los jugadores que habéis estado este año en el Junior allí? Quiero decir, son muchos de los jugadores los que van allí, como tú. Sí, pues te diría que como 7 o 8 de este año. Y la verdad es que sobre todo eso también ayuda a generar química, porque como estás siempre con ellos, pues al final pues pasas muchos momentos en clase, muchos momentos fuera, yendo a entrenar, y la verdad es que se crea una cohesión de grupo magnífica. Importantísimo, por supuesto, estar conectados para luego en la cancha saber lo que vais a hacer y entenderos perfecto. Volviendo a los inicios en el baloncesto, jugaste la minicopa, que para los que no lo conozcan es un torneo que juegan las categorías inferiores, en concreto en la categoría infantil de los equipos ACB entre ellos. ¿Cómo recuerdas tu paso por la minicopa? Pues la verdad es que es de esos torneos que se te quedan grabados en la cabeza, porque bueno, es especial esa Copa del Rey. Al final tú eres un niño que bueno, no tienes tanta experiencia porque bueno, tienes 14 años. Estás en un sitio donde están los mejores jugadores del país, y ya no de tu edad, sino que también se está jugando la Copa del Rey de los mayores, de lo que al final te quieres dedicar y son tus ídolos. Entonces, pues fue la verdad una experiencia súper enriquecedora, y bueno, como ya sabes, quedamos terceros y la verdad es que quedamos también, como te he dicho, y la verdad es que ese año fue magnífico. Además, tú estuviste en el quinteto titular de la minicopa. ¿Cómo funciona eso? Me crea mucha curiosidad. ¿Esas cosas os las cuenta la organización antes de que den los premios? ¿Es totalmente por sorpresa? ¿Cómo va esas cosas? Bueno, a ver, yo no lo sabía, pero, o sea, no porque me lo habían dicho, sino porque, a ver, yo sabía que había hecho muy buenos números y sabía que iba a estar dentro, pero bueno, no me avisaron ni nada, simplemente en el descanso cuando salimos todos dijeron mi nombre y la verdad es que fue felicidad completa. ¿Has sentido alguna vez algo cuando te hayan dado un premio? Has tenido muchísimos premios, cosas increíbles, pero ¿has sentido algo igual? Porque claro, en esa época eran casi tus comienzos, eras muy jovencito. Pues yo creo que como esa, ninguna de momento, porque fue en el Withing Center y fue la final de la Copa del Rey y estaba el pabellón lleno, y la verdad es que creo que no he sentido tanta ilusión en mi vida de momento. Y luego a la temporada siguiente o esa misma, no recuerdo muy bien, es la 18-19, quedaste tercero en el Campeonato de España de Clubes Infantil. ¿Cómo recuerdas tu primer Campeonato de España? Era todo nuevo, ¿cómo lo recuerdas? Pues la verdad es que iba un poco con miedo porque era mi primer campeonato y bueno, siempre piensas en dar lo máximo, pero en ese momento era muy pequeño en cuanto a edad y tenía jugadores más mayores que yo por delante y decía, madre mía. Pero bueno, cuando saltas a la pista se te van todos esos nervios y piensas en pasártelo bien, y sobre todo en esas etapas que lo importante es pasárselo bien y no pensar tanto en lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino en pasárselo bien. Y además quedasteis terceros, que es una posición maravillosa, ¿no? Sí. La verdad es que he tenido la suerte de tener varios medalleros con la selección, así que muy contento. En la temporada siguiente, que es la 19-20, todavía hablando de Campeonato de España de Clubes, no pudiste ir ni tú, ni el equipo, ni ningún otro, se canceló por el coronavirus. ¿Cómo te afectó a ti el COVID a nivel baloncestístico, el dejar de entrenar, luego retomarlo casi un año más tarde? Bueno, pues ese año la verdad es que había sido un año duro, personalmente, porque bueno, tuve momentos de no encontrar
esa confianza y esa confianza en mí. Pero bueno, antes de que pasara el COVID estaba jugando muy bien y tenía mucha confianza en ese momento, pero bueno, pasó lo de la enfermedad y se paralizó todo y pues tuve que encontrar la manera de seguir motivado y seguir entrenando. Y si te digo la verdad, aunque suene un poco así, creo que gracias a ese periodo pues eso de no poder entrenar, soy el jugador que soy ahora, porque dediqué mucho tiempo a mejorar físicamente y también individualmente el bote, vi mucho vídeo, intenté pues eso, mejorar aunque no pudiera estar en la pista, pero poder mejorar esas pequeñas cosas que al final te hacen un muy buen jugador. O sea que volviste, como dices, mejor que nunca y por eso es así a día de hoy, ¿no? Sí, es una de las claves. A la temporada siguiente, la 2020-2021, vuelves al Campeonato de España de clubes, por supuesto con el Valencia Basket. ¿Cómo fue la experiencia? Porque estabas con un año más. Bueno, pues la suerte que tuve es que jugué el Adidas Next Generation, el de las finales, y fue en Valencia y en el anterior no había podido disputarlo y este me dio la oportunidad y la verdad es que fue súper enriquecedor, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. He jugado contra pues esos jugadores que ahora están en la NBA como Nikola Jovic y la verdad es que esos momentos se te quedan grabados como he estado entre los mejores y este es mi sitio. Y también, bueno, tuvimos la mala suerte y la mala pata de que el campeonato junior de España no lo pudimos jugar porque hubo un brote de virus en el equipo, pero jugamos el cadete y también ha sido también de las mejores experiencias que he tenido y sobre todo porque, bueno, conseguimos un cuarto puesto, aunque yo creo que podríamos haber optado más, pero jugamos muy bien como equipo y yo personalmente estuve muy bien también. Me gustaría un segundo volver a lo que has dicho antes de Nikola Jovic, cómo es jugar contra una estrella del baloncesto mundial a día de hoy. Bueno, pues yo me lo tomo como un reto. Siempre que me toca jugar contra alguien, pues eso, que los scouts o la gente que entiende baloncesto lo tienen como que va a ser muy bueno o es un muy buen jugador, me lo tomo como un reto de decir, yo también soy así, ¿sabes? Entonces, pues no tenía nada de nervios, sino tenía ganas de demostrar. Y justo ese partido, la verdad es que hice un partidazo y tuve mucha suerte también pues eso, de poder emparejarme con él y aprender también pues esos truquitos que no se enseñan todos los días. A la temporada siguiente es la temporada que ya ha acabado, la 21-22, volvéis al Campeonato de España y a la NGT, al Next Generation Tournament, del que ahora hablamos, pero antes el Campeonato de España. Haznos un balance, porfa, de la temporada como junior este año. Bueno, pues esta temporada se podría calificar como altos y bajos, porque bueno, personalmente ha sido dura. Junior de primero para mí ha sido duro, porque bueno, empecé muy en el de plata y después pues mi nivel bajó un poco, perdí confianza, pero bueno, yo he seguido trabajando, he puesto mi cabeza abajo y he seguido trabajando y al final cogí mucha confianza en mí y la verdad es que hemos conseguido jugar una Adidas a un muy buen nivel y también en un campeonato de España que todos nos daban un duro por nosotros y luchamos hasta el final y tuvimos ahí la medalla. Oye, y un cuarto puesto, que es que estabais con un año más. El año que viene volvéis a repetir Campeonato de España y con jugadores de vuestra edad, vosotros ya, quiero decir vosotros, pues Pablo Navarro, que es el que estamos entrevistando, a otros como Lucas Mari, Sergio de la Rea, David Barberá, que habéis estado con un año más. Volvéis al Campeonato de España ya siendo bastante experimentados, o sea, con muchas ganas, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que este año puede ser bastante especial, pero prefiero no pensar en eso y prefiero directamente pues trabajar día a día y los resultados llegarán. Eso es, porque si seguís trabajando como habéis trabajado hasta ahora, los resultados, estás seguro, porque ya lo han hecho esta temporada, que llegarán. Volviendo un poco antes a la fase regular, ¿cómo es jugar en la Comunidad Valenciana? Porque ha habido muchos marcadores en los cuales casi duplicabais el resultado en el marcador sobre el otro equipo,
¿Cómo es eso de ir jugando un partido en el que vas ganando 40 arriba o 50 arriba? Bueno, pues al final esos partidos te los tomas para mejorar tú individualmente y sobre todo pues pulir esas cosas que al final te van a hacer falta en un partido más competido y que al final si tú mejoras te van a hacer mejor jugador. Entonces pues te lo tomas como un entrenamiento y simplemente disfrutar del juego y ya está, ya está. ¿Tú crees que eso os ayuda o al contrario porque hay otros equipos y otras comunidades que diariamente, semanalmente mejor dicho, tienen que enfrentarse a grandes equipos para llegar al Campeonato de España y vosotros hay jornadas en las que la tenéis más liberada? ¿Eso os ayuda o no? Bueno, a ver, es que también hay que decir que aquí en la liga lo que pasa es que son la gente, o sea, los equipos son muy competitivos. Lo que pasa es que nosotros en Valencia físicamente la verdad es que siempre solemos estar un pistón por delante de todos. Pero bueno, al final muchas veces, por ejemplo, he tenido la oportunidad de jugar en el Plata, así que casi todos los partidos han sido bastante competidos. Y cuando he bajado con mi equipo, con el Junior, al final te aprovechas, como te he dicho, de esos partidos, pero lo que importa también son los entrenamientos y jugar entre nosotros. Cuando jugamos entre nosotros, pues intentar dar nuestra mejor versión y ahí es donde también se compite. Y volviendo a la NGT, al Next Generation Tournament, ¿cómo es viajar a Belgrado? Porque como has dicho tú, ya habías estado en una NGT, pero era allí en Valencia, era la fase final además, esto era la clasificatoria. ¿Cómo fue viajar a Belgrado con el equipo? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia enriquecedora y de la que he aprendido mucho. Bueno, el viajar a Belgrado la verdad es que es brutal porque al final estás en un hotel que suelen estar los jugadores de Euroliga, estás viviendo posiblemente el torneo más prestigioso de Europa y la verdad es que vas muy motivado y con ganas de hacerlo muy bien. Yo la verdad es que no fue mi mejor torneo, pero desde luego he aprendido mucho de ese y me ha hecho mejorar muchísimo, sobre todo mejorar muchísimo de ver mis fallos y de poder mejorar para el siguiente torneo de Adidas, petarlo. Sí, porque como dices, como he dicho antes, todavía queda el de Junior de segundo año en el que volveréis a ir a la NGT, que seguro que lo hacéis incluso mejor. En el de este año, respecto a resultados, ¿pretendíais conseguir más, menos? ¿Estáis muy satisfechos? En cuanto a resultados, ¿cómo fue la cosa? Bueno, el primer partido sabíamos que era el más difícil contra Estrella Roja y yo creo que teníamos esperanzas puestas en ganarlo y porque sabíamos que era el rival directo que teníamos y bueno, al final cuando estás en cancha pues ves lo físico que son, lo físico que están acostumbrados a jugar y ves la diferencia de físico en Europa y bueno, la verdad es que ese partido, después de ese partido jugamos contra Tofas y contra Tofas pues la verdad es que sí que pensábamos ganar porque teníamos mucha confianza en que podíamos hacerlo. Y bueno, pues estuvimos peleando hasta el final, pero no lo conseguimos. Y después los dos últimos partidos ya fue de decir orgullo, chicos. Y sacamos el orgullo y ganamos los dos y demostramos que podíamos estar perfectamente arriba. Por cierto, uno de esos dos partidos que dices, a mí el que más me gustó personalmente fue contra Partizan, que por cierto comentamos en Baloncesto Prisma, y es un partido que yo cuando puedo me le vuelvo a ver porque fue un partidazo, lo bien que jugasteis, tanto como equipo como a nivel individual, todos los jugadores. Y bueno, ahora yendo al LEP Plata, que como has ido comentando, este año también has estado compaginando el Junior siendo de primer año con el de segundo, y con el LEP Plata, que es el segundo equipo que tenéis allí en Valencia Basket. Lo primero, ¿cómo te enteraste, cómo surgió esa oportunidad de ir subiendo con el LEP Plata durante la temporada? Bueno, pues al principio, después de la selección española 16, pues el jefe de cantera me dijo que iba a estar subiendo también con LEP Plata y la verdad es que en ese momento tuve muchas ganas de decir, mira, voy a demostrar.
Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal jugar ya en nivel senior y nivel pro, porque ves el nivel sobre todo de dónde quieres llegar. Y bueno, yo creo que este año he demostrado que puedo estar perfectamente jugando allí y por eso muy contento, la verdad. Físicamente, además, tú tienes un físico privilegiado que supongo que eso te ayudaría a mantener el nivel de intensidad y de físico que hay en La Plata, pero al fin y al cabo tú no dejas de tener 17 años y estás jugando contra gente a partir de 18 ya totalmente en madurez muscular y física. ¿Cómo fue eso de tener que competir contra gente un poquito ya bastante más mayor? Bueno, físicamente, como tú dices, la verdad es que no lo he notado, porque bueno, soy muy intenso, es una de mis cualidades, pero sí que es verdad que mentalmente el juego cambia y también tácticamente cambia mucho y es un juego más parado, donde hay muchos más espacios, pero la verdad es que ha sido bastante pues eso, difícil adaptarse, porque hay gente muy veterana que se sabe todos los trucos y tienes que al final pues ser tú también listo, aunque seas el jovencito, pero también tienes que ser listo. Entonces, pues a veces es difícil pues porque los árbitros al final, pues eso, están más pendientes de tus contactos, como eres el chico que va a contactar más porque tienes más hambre, más ganas. Claro. Pero la verdad es que ha sido brutal esta experiencia. A nivel tanto táctico como físico, has dicho que evidentemente es súper diferente, son mundos paralelos, el junior y el Le Plata. ¿Cuál preferías tú a nivel personal? A ver, la verdad es que estoy muy cómodo jugando el baloncesto senior porque, bueno, no están acostumbrados a jugar tanta transición y la verdad es que yo soy bastante bueno en transición, entonces pues cuando cojo el balón y voy de campo a campo, la verdad es que poca gente puede pues acostumbrarse a ese ritmo. Entonces, pues bueno, siempre nos lo decían en los entrenamientos que los juniors siempre vamos como un ritmo más arriba, porque como, claro, el baloncesto 18 es más de correr de lado a lado, Claro. y más transiciones. Pero bueno, la verdad es que yo me quedo con el senior. Oye, y en cuanto a entrenamientos, como dices, que si os lo cuentan de entrenamientos, tú claro, has tenido que entrenar con el junior y con el Le Plata. ¿Cuántas horas al día o a la semana entrenabas? Pues yo creo que al día posiblemente pues 5 horas. 5 horas, 6 horas, lo que implica pues sobre todo gimnasio, pista, técnica individual, preparación de vídeos y después más recuperaciones y estiramientos y todo, yo creo que pues sus 5 o 6 horas. Oye, respecto al físico, al gimnasio y todo eso, cuando estás en un equipo ya de Le Plata o incluso Junior sirve, ¿esas cosas las hacéis a nivel individual o las hacéis todos juntos en el gimnasio en equipo? Siempre tenemos sesiones de gym conjuntas y siempre pues eso, antes de los entrenamientos o después de los entrenamientos hacemos esa sesión y bueno, tenemos como una rutina que tenemos todos juntos que hay que hacer y después cada uno tiene sus objetivos y que pues eso, tú puedes ir cuando tú quieras, pues avisar al preparador y vas y trabajas específicamente lo que tienes que mejorar, o incluso antes de los entrenamientos o antes de las sesiones de gimnasio puedes ir también y mejorar lo que te corresponde. Como dices, entonces tenéis cierta libertad, tanto a nivel de gimnasio, pero también a nivel de pistas. En la Alquería del básquet para mí es impresionante, la mejor instalación para mí, a nivel europeo y casi mundial de baloncesto. ¿Qué disponibilidad tenéis acerca de la Alquería? ¿Podéis ir a entrenar cuando queráis o está más restringido, lógicamente? Bueno, está más restringido. Solo dejan, pues eso, solo puedes entrenar si viene un entrenador contigo. Y muchas veces pues los entrenadores tienen pues otros trabajos o tienen que preparar vídeos y no pueden entrenar, pero sí que bueno, a mí me han dejado cierta libertad porque saben que entreno mucho y que dedico muchas horas, entonces pues no me echan tanto la bronca por quedarme.
Esto que hemos hablado hasta ahora es todo del Valencia Basket, vamos con la selección autonómica. Tú eres de la Comunidad Valenciana, por lo tanto, cuando has ido con la selección autonómica representado a la comunidad valenciana, primero preguntarte qué diferencias hay con ir en la selección autonómica a ir con el club, con el Valencia Basket, a un campeonato de España. Bueno, al final yo creo que lo que más cambia son los compañeros y el estilo de juego, porque bueno, de un club a una selección cambia mucho también pues cómo plantean el juego las otras selecciones, y sobre todo es como cuando vas con la selección es, como te digo, más profesional y tienes que hacer los sistemas que marcan. Pues sabes que tienes otros compañeros que son muy buenos y que también tienen que generar y también tienen que tener el balón en las manos, y al final, aunque pienses que no, estás rodeado de muy buenos compañeros y que todos pueden meter, todos pueden hacer de todo, y sobre todo yo diría que esa es la gran diferencia. Y también que no hay tanto tiempo de preparación, ¿no? Tú eso cómo lo llevas, el tener que coger química con los compañeros en las concentraciones que hagáis, que no serán ni muchas ni muy largas, a estar con el club que, como dices, es que hasta ibas al colegio este año con ellos. Sí, pues al final, pues por campeonato hacemos 5 o 6 concentraciones de pocos días, pero yo creo que ahí se hace muy buena cohesión de grupo, sobre todo porque no tenemos móviles, no tenemos nada de aparatos, entonces solo nos tenemos los unos a los otros y creamos muy buena química, y además al final son gente que tú ves en la liga de normal, entonces pues siempre estás acostumbrado a verlos y hablar con ellos, te paras a hablar con ellos, y entonces al final conforme van pasando las concentraciones, cuando llega el campeonato se crea un vínculo, ya lo tienes para siempre. Como dices, es más profesional el Campeonato de España de selecciones que con el de clubes, pero a nivel personal, ¿qué es más gratificante? ¿Con qué te lo pasas mejor, por así decirlo? Bueno, al final, pues no te sabría decir la verdad, porque yo creo que son diferentes. Porque de autonómicas, al final, pues es una experiencia que tienes con compañeros que normal no estás, y también disfrutas mucho de, pues eso, de demostrar que tú también eres la mejor comunidad de España o el mejor estado de España. Pero es que jugar un campeonato de clubes con tus compañeros posiblemente sea, yo creo, que un reto mayor, y sobre todo el hecho de intentar ganar un campeonato me parece un reto mayor. Así que yo creo que los dos disfruto mucho y no te sabría decir. ¿Cómo fue la primera vez que fuiste con la selección valenciana? ¿Cómo te enteraste por primera vez que ibas a ir? ¿Hace cuánto fue? Cuéntanos cómo fue. Pues fue en infantil de primer año, cuando iba a ir con infantil de segundo, y bueno, estaba en el colegio y mis padres me iban a recoger, y claro, yo ya sabía que había una lista que iba a salir, y bueno, yo digo, wow, ojalá me cojan, y tuve la suerte de que me cogieron en esa preselección, y bueno, como comprenderás, mi alegría fue inmensa en ese momento, y me pasé ese día pletórico, y de ahí pues seguí trabajando con esa motivación de que iba a ir a la selección, y la verdad es que genial. Esta temporada que dices es la 17-18, que fuiste al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el primero, si no me equivoco, con selecciones autonómicas, quedasteis cuartos. ¿Cómo fue esa primera vez en un campeonato de selecciones? Era además tu primer campeonato de España también, ¿no? Sí, era el primero, y como te he dicho antes, pues tenía mucha gente por delante mía porque eran más mayores que yo, y obviamente mi nivel no es el de ahora ni se asomaba. Y al final pues vas a intentar hacer lo que puedes, porque tampoco puedes pedir pues eso, derrochar calidad en ese momento, pero sí que ha sido de las experiencias más bonitas, porque llegas con felicidad, porque sabes que tú vas a dar lo que puedes, y el resultado que obtengas pues al final va a ser acorde a lo que tu equipo trabaje. Igual que decías antes con el de clubs, al ser de un año menos no hay tanta presión, imagino, ¿no? Sí. La temporada siguiente, la 18-19, todavía con selecciones autonómicas hablamos, quedaste segundo como selección, tu puesto más alto en un campeonato de España hasta la fecha. ¿Cómo recuerdas
recuerdas esa vez de llegar tan alto y llegar a la final? Bueno, la final no pudo ser, ¿cómo recuerdas esa segunda posición? Pues esa posiblemente ha sido mi mejor experiencia con la selección autonómica, porque el vínculo que creamos y la cohesión creo que ha sido de las mejores que he tenido durante mi corta etapa profesional. Y pues la verdad es que recuerdo con mucha alegría ganar los partidos y celebrarlo, ganar por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. Me acuerdo que tenían un equipazo y tenían un chico muy grande y que teníamos muchas ganas de jugar contra él y eran como el rival a batir y les ganamos y fue una alegría inmensa. Y bueno, yo la verdad es que, mira, te cuento una anécdota. Ahí pues estuve con gastroenteritis en la fase final y me encontraba súper mal. Y antes de la semifinal me estaba comiendo una manzana porque no había comido nada en todo el día. Y me acuerdo de ganar ese partido y todo el mundo celebrarlo y yo pues estaba como, madre mía, me quiero ir de aquí, me estoy muriendo. Pero sí, la verdad es que aunque la final no lo consiguiéramos, yo creo que somos y seremos recordados porque lo hicimos, la verdad que muy muy bien. Y así lo refleja efectivamente el resultado, una segunda posición, además una temporada muy completa, porque era tu primer campeonato de España, que hemos hablado de él, que quedasteis terceros de clubes, segunda posición en uno de selecciones, una temporada casi inmejorable para la época. Sí, y además fue una etapa de muchos torneos, jugamos muchos torneos y tuvimos muchas experiencias de, por ejemplo, irnos fuera, nos fuimos a Hungría a jugar un torneo y tuvimos también otros torneos a nivel nacional muy importantes y fue muy bonito pues eso, compartir esas experiencias con tus compañeros y sobre todo pues crear esa familia. La temporada siguiente es la del COVID, que hemos hablado antes, ya nos has explicado cómo te ayudó, y la siguiente es la 19-20. ¿Qué tal fue esa última vez hasta ahora que ha sido con la selección autonómica, el último campeonato de España de selecciones, que también quedasteis terceros? Pues la verdad que, como bien te digo, esa experiencia fue cuando yo era de primer año, iba con los de segundo y ya yo tenía pues más nivel y como te decía antes, en ese momento pues carecía un poco de confianza porque habían pasado ciertas cosas que hicieron que mi nivel no estuviera en mi tope y yo creo que fue una experiencia que también me ayudó a coger más confianza en mí mismo porque estuve muy bien y sobre todo jugué contra gente muy buena que me ayudó también a consolidarme. Y pasando ya de selección autonómica a selección española, preguntarte lo primero, ¿cómo te enteraste por primera vez que ibas a ir a una preselección de la selección española? Bueno, pues la primera vez que fui a la española fue con la U13. Yo, como te decía, ese año es el primero que empecé a jugar y pues al final la primera vez que te llaman es una alegría enorme porque estás entre los mejores de España, o los que ellos consideran mejores de España y vas a estar entrenando con un grupo que al final pues creas también muchos vínculos y yo creo que además eres muy jovencito y vas a pasártelo bien. ¿Cómo recuerdas tu debut como jugador en un partido oficial con la selección española? Bueno, pues no he tenido la suerte aún de debutar oficialmente porque no he jugado ningún europeo, ningún mundial, pero hicimos un torneo en la U14 que eso no cuenta como oficial, sino es como un amistoso, con torneos amistosos en el que jugamos contra Grecia y Portugal y otra selección y España como blanco, había rojo y blanco. Y la verdad es que la primera vez son muchos nervios. Cuando suena el himno se te ponen los pelos de gallina y se me siguen poniendo. Pero sí, la verdad es que muy nervioso el primer partido, pero con lo que te decía, ese gusanillo de demostrar que estoy ahí por algo. Dentro de poco, seguro, este año ya debutas, toca europeo, ¿no? Cuando sea su 18 al año que viene, sí, con la selección. Europeo 18. Pues nada, entonces Pablo Navarro debuta oficialmente con la selección en el Europeo 18 de 2023.
Bueno, y Ojalá, ojalá. cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido con la selección. Pues este año ha sido bastante. Bueno, este año para mí ha sido el mejor que he tenido en selecciones españolas. Ha sido 42 días de felicidad, de trabajo, de broncas también. Pero de verdad que para mí, de los veranos que he estado con la española, para mí ha sido el mejor verano. Y la verdad es que, mira, una anécdota fue que antes de los partidos poníamos una canción de un cantante conocido, no voy a decir el cantante, pero siempre la poníamos y para la final, bueno, estábamos haciendo la sesión de vídeo y de scouting y eso que Zamora, nuestro entrenador, dice, bueno, con esto sí que no podemos perder. Y nos mandó un vídeo del cantante, pues apoyándonos y diciéndonos que mucha suerte y fue brutal. Fue de esos momentos que te quedas. Qué bueno, qué bueno. Y seguro que no os lo esperabais ninguno, además, ¿no? No, fue, pues eso, como te digo, que estamos viendo el vídeo, ya estamos preparándonos y de repente nos enseñan eso y nos quedamos como, wow, ahora sí que tenemos que ganar. Y además todos estaréis súper concentrados, claro, porque es la final de un mundial. Sí, la verdad es que este mundial ha sido la mejor experiencia que he tenido en cuanto pues eso, a sentirte como un profesional. Hay mucha gente animándote, mucha gente que iba a los partidos. Al final, en la final, el pabellón estaba casi lleno. Teníamos el apoyo pues eso, de leyendas como estaba Pau Gasol, Carlos Cabezas, Garbajosa, estaban, pues eso, al final los ídolos que han estado en selecciones absolutas y que han ganado todo con España. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Ha sido inmejorable. Bueno, antes de seguir hablando, que ahora seguiremos hablando sobre el mundial, te quería preguntar, el año pasado, bueno, has dicho tú, no, que no has podido debutar oficialmente y es porque, por ejemplo, el año pasado te hubiese tocado debutar en el Eurobasket, pero no pudisteis ir por el tema del coronavirus. Tenemos un vídeo en el canal explicándolo al completo. ¿Cómo vivió la selección el hecho de estar en concentraciones y luego no poder llegar a disputar el europeo? Bueno, pues es un palo grande porque estábamos trabajando mucho y muy bien y pues eso, teníamos mucha confianza todos y ocurrió lo que ocurrió y no pudimos hacer nada. Al final hubieron muchos casos y en ese momento el coronavirus estaba bastante mal, así que bueno, se decidió no ir y bueno, como comprenderás, pues fue difícil, pero yo creo que nos ha curtido eso. Y además es que era el europeo que os supuestamente iba a hacer que clasificarais al mundial de este año, afortunados de que se disputaba en España, en Málaga, y por eso pudisteis jugarlo, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al mundial, te quería preguntar primero cómo fue has dicho 42 días, la preparación, cuánto tiempo estuvisteis antes entrenando de llegar al mundial. Bueno, pues hicimos una preconcentración a finales de mayo y hicimos un fin de semana, 3 días y fue, bueno, pues sobre todo para conocernos y establecer un poco las bases de nuestro juego y de lo que iba a hacer España en el Mundial. Y después tuvimos una semanita de descanso y ya volvimos y de ahí hasta el Mundial. Bueno, esa segunda... Pues en ese segundo parte de la concentración fue muy dura, hubo muchos entrenamientos muy largos, bueno, las piernas las teníamos no muy frescas, pero la verdad es que, y bueno, también los entrenamientos eran muy duros, nos metíamos mucha caña entre nosotros y nos metía mucha caña también Javi Zamora y eso nos ha curtido y como te digo, nos ha hecho dar este nivel que hemos dado en el Mundial. Y además, bueno, esto es una anécdota, te quería preguntar, bueno, también descargabais un poco grabando TikToks, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, porque de repente entro un día y me encuentro a Pablo Navarro
ahí grabando TikToks con sus compañeros de selección en la habitación y ponía Day 1, Day 2, Day 3, digo, pero bueno. Bueno, pues esto surge un poco porque se lo vimos a un jugador de Estados Unidos y que lo estaba haciendo y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos? Y mi compañero de habitación era Dai. Y con Lucas se había hecho algún vídeo así de bromas y dijimos, venga, ¿por qué no hacemos? Y hicimos el día 1 y tuvo mucho apoyo, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir haciendo todos los días. Y bueno, fuimos haciendo hasta que bueno, llegaron los partidos y ya tocaba concentrarse y ponerse pues como muy serio. Y bueno, durante esos 42 días he subido unos cuantos TikToks, así que la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y es otra de esas cosas por las que he disfrutado tanto. Sí, momentos de descanso y con los que estoy segurísimo que os lo pasaríais fenomenal y os divertiríais y os reiríais muchísimo haciéndolos. Muchísimo. El jugador al que se lo visteis era también un 17 de Estados Unidos, o sea, luego jugasteis contra él a final. No, él es un 18. Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí. Hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad y yo la quiero para mí. Que bueno, volviendo ya a los partidos y tal, tuvisteis 2 torneos preparatorios. ¿Cómo de importantes son esos torneos preparatorios para mediros en nivel, ver cómo son otras selecciones? ¿Cómo de importante, qué relevancia realmente tienen en el Mundial luego? Bueno, pues al final esos partidos sobre todo sirven para ver cómo es tu nivel y qué cosas puedes mejorar, porque sobre todo las otras selecciones y nosotros también nos guardamos muchos ases en la manga, no enseñamos todo lo que tenemos, pero sí que son un poco para, pues eso, quitarte el gusanillo de querer ya competir y aprovechar y disputar partidos contra las mejores selecciones y, como te digo, pues ver tu nivel y ver esos detalles que tienes que mejorar. Después de esto ya va el Mundial es ya baloncesto profesional. Bueno, tú ya has conocido lo que es el baloncesto profesional, como comentábamos antes, en Le Plata, pero ¿cómo era la experiencia de entrar a un pabellón a jugarte un partido de fase de grupos y de repente ver que el estadio estaba lleno a más no poder? ¿Cómo fue eso? Pues esto, bueno, es brutal, sobre todo pues también hay que remontarse un poco antes porque los partidos de preparación vino mucha gente a vernos y donde estuvimos siempre pues teníamos mucho apoyo de todos los aficionados y la verdad es que pues eso también nos ayudó a saber que íbamos a estar con todo el mundo en casa y jugando pues al final en un pabellón que siempre ves por la tele, como es el Carpena, y tienes esa sensación de que tienes que ir a ganar porque lo estás haciendo por tu país. Y entonces, bueno, es un poco, pues eso, muchos nervios, pero a la vez es como que sientes que es tu lugar, que ahí es donde tienes que estar. Entonces se juntan los nervios con la emoción y entonces hace un mix y se convierte en imparable. Y el hecho de estar en casa, como has dicho, con vuestra gente, porque estabais en Málaga, ¿eso tú crees que os ayudó en cuanto a confianza, motivación? Claro, la mayoría de jugadores tendríais bastante familia y amigos al no tener que ir hasta otro país a veros, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es que es una de esas cosas que dices, no se me va a olvidar en la vida, lo de jugar un mundial en casa, con toda la gente apoyándote, todo el mundo escribiéndote por redes sociales, sabiendo que te están apoyando, sabiendo que tienes a un país detrás tuya. Al final eso es una experiencia que es que no se puede describir con palabras. Y ya como he dicho antes, es baloncesto profesional. Respecto a patrocinadores, ¿eso también estaba presente? ¿Tenéis marcas que colaborasen con vosotros o todavía no, vamos? No, de marcas no teníamos. O sea, sí que tenemos las de la española, pero no son, a ver, son las marcas de la española, no son marcas nuestras. Y respecto a la selección española también, ya es que esto me genera muchísima curiosidad porque claro, yo ya lo veo como baloncesto totalmente profesional. ¿O estaban las zapatillas y todas esas cosas o lo que tuviese cada uno? No, las zapatillas pues cada uno tiene las que eran
pero sí que otras selecciones, por ejemplo Estados Unidos, sí que les daban zapatillas. Y porque bueno, si te fijas, siempre juegan todos con las mismas. Pero no, nosotros no, zapatillas no. Era simple curiosidad. Volviendo a los torneos preparatorios, ahora iremos haciendo un repaso de cada partido. Los torneos preparatorios, ¿cómo viste a la selección? Dices que por supuesto no mostrasteis todas las cartas que teníais, no pusisteis todas las cartas sobre la mesa, pero ¿cómo viste a la selección en esos torneos preparatorios? Pues la verdad es que en todo momento fuimos muy competitivos. Todos los partidos, la verdad es que dimos la imagen y la sensación que queremos transmitir de que es nuestro juego, que estamos todos juntos apoyándonos y que es una familia. Y al final eran partidos complicados porque eran partidos contra Francia, contra Serbia, contra Australia, contra Estados Unidos mismo, que sabes que te sirven como una lección para el Mundial y siempre vas con la sensación de que tienes que hacer lo mejor posible porque es una antelación a lo que puede pasar. Y a nivel personal, ¿cómo te viste? ¿Te sentiste bien? Bueno, el primer partido tenía muchos nervios porque bueno, hacía mucho que no jugaba con España, hacía mucho para todos. Y bueno, el primer partido fue contra Francia y tenía muchas ganas también, pero empecé un poco pues revolucionado. Pero bueno, me fui metiendo en el juego y acabé jugando bastante bien. Y después contra partidos, por ejemplo, contra Serbia, contra Estados Unidos, creo que ha sido de los mejores partidos que he jugado con la selección y que la verdad es que tenía mucha confianza en mí depositada y yo creo que podía haber hecho un muy buen mundial. Y desafortunadamente la peor noticia yo creo que podía pasar. Vamos a hablar poco de ella porque no le gusta a nadie, por supuesto, lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sufriste una lesión? En concreto, ¿qué fue la lesión? Bueno, pues en ese partido se dio la casualidad, estaba jugando muy bien y yo tenía mucha confianza en mí en ese momento porque llevaba muchos puntos en el primer cuarto y pues tuve una entrada en un contraataque y fui a por el otro porque dije, me lo como. Y fui a 2 pies contra él y bueno, tuve la mala suerte de que cayó encima mía, yo perdí el equilibrio y me fui para atrás y caí mal. Y bueno, seguí corriendo un poco, pero no podía jugar. Y además en mi cabeza también pensaba en, bueno, si tengo algo prefiero reservarme para el Mundial. Y bueno, el siguiente día nos hicimos una resonancia y bueno, los médicos y el staff decidieron que por mi salud no podía competir en el Mundial. Que bueno, podía haber jugado, lo que pasa es que obviamente había un riesgo muy alto de que me pasara algo más grave porque había salido que al principio tenía una pequeña rotura en el cruzado, pero era muy pequeña y más tarde, bueno, en la resonancia que salió cuando llegué aquí a Valencia salió que el cruzado estaba intacto y que solo tenía como 2 edemas en el hueso que son como moratones que se generan al darte un golpe muy fuerte. Y entonces eso se me tiene que reabsorber y ahora estoy trabajando en la rehabilitación. ¿Pero ya puedes hacer trabajo en pista y todo eso o todavía no? No puedo ni correr ni hacer nada de impactos. Bueno, poco a poco ya llegará y la temporada ya perfecta, como te decía antes de la entrevista. El año que viene, sí o sí, ni torneos preparatorios ni cosas de estas, Pablo Navarro tiene que llegar intacto al Eurobasket, ¿eh? Bueno, y luego continuando ya olvidándonos de este triste tema, continuando con el Mundial, en cuanto a partidos, te voy a ir preguntando sobre los partidos y tú me vas diciendo cómo se vivía desde dentro, cuáles eran las sensaciones. El primer partido fue contra Lituania, perdisteis 68-71, esa España que venía en un momento espectacular, de repente pierde el primer partido contra Lituania. ¿Qué fue lo que pasó como equipo? Bueno, empezamos muy bien el partido. Hicimos una primera parte muy buena, pero bueno, siempre los nervios del primer partido hacen que tengas unos porcentajes menos eficientes de lo que es de normal o de lo que son de normal.
y al final pues ellos estuvieron muy acertados, sus jugadores importantes estuvieron muy bien y al final no fue un problema yo creo que no fue un problema, y lo hablamos también, no fue un problema de carácter ni de orgullo ni de que habíamos hecho las cosas mal, simplemente que fueron mejores que nosotros y nosotros no aprovechamos los tiros que tuvimos solos. En el segundo partido ganáis ya de sobra 60-109 a la selección japonesa. ¿Cómo fue ese partido, se podría decir, tan cómodo en cuanto a resultado? Bueno, pues nosotros sabíamos que cada partido iba a ser una guerra y una batalla diferente y que lo que hicimos contra Lituania no nos iba a servir contra Japón. Entonces nos preparamos y salimos, porque lo hablamos, salimos a morder, salimos a ganar lo máximo posible, haciendo nuestro juego y que todo el mundo disfrutara. Y ya para acabar con la fase de grupos, os enfrentáis a la República Dominicana, ganáis 73-55. En este momento estáis pensando en el partido y ya estáis pensando en los octavos de final. Bueno, estamos pensando en ese partido. Como te digo, fuimos partido a partido y cada partido era una guerra diferente. Y ese partido, la verdad es que aunque sacamos un amplio margen de puntos, fue un partido complicado porque en un partido preparatorio contra ellos también nos costó mucho ganarlos porque son gente muy habilidosa con el balón y de mucho uno contra uno, a la que no estás tan acostumbrado a ese estilo de juego. Y nos costó, pero hicimos un muy buen trabajo y lo sacamos. Después de ganar estos dos últimos partidos de los 3 de fase de grupos, clasificáis a los octavos de final, en los que os medís a Canadá, a la que ganáis 63-87. ¿Cómo fue el partido? Bueno, ese partido yo creo que fue un golpe sobre la mesa para nosotros. Salimos a demostrar que no había ningún equipo mejor que nosotros y que ya era el todo o nada. Entonces teníamos que salir con el cuchillo entre los dientes y aunque empezamos mal el partido, salimos y creo que hicimos un 28-0, un 30-0. Fue, yo creo que de los mejores parciales que hemos hecho. Fue una victoria en equipo, pero que todo el mundo tocaba el balón, no había nadie egoísta, todo el mundo muy generoso y se disfrutó mucho esa victoria. Y ya con esa gran victoria, como dices, que os sirvió aparte como equipo para seguir consolidándoos a nivel de resultados y de todo, para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que de verdad estabais bien, a pesar del primer partido y de lo que hubiese podido pasar, paséis a cuartos de final, en la cual por supuesto volvéis a ganar, esta vez contra Australia 70-68, de tan solo 2 puntos. ¿Cómo vivisteis el final del partido, bueno, y el partido en general? Bueno, fue un partido muy difícil porque sabíamos que bueno, ya les habíamos ganado en un partido preparatorio de bastante y no, bueno, ya nos habían dicho que cada partido era un mundo y lo que era en una preparación no lo es en el Mundial. Y pues eso, al final ya se jugaba en el Carpena, era un escenario mucho más grande para todo y sabíamos que iba a ser muy difícil. Y nosotros no nos encontrábamos cómodos. Intentábamos remar, pero no lo conseguíamos y la media parte nos juntamos y dijimos, oye chicos, tenemos que sacarlo adelante. Y lo sacamos adelante. Fuimos poco a poco, pasito a pasito, canasta a canasta y sacamos un partido que posiblemente sea de los mejores que hemos vivido. El siguiente partido es ya la semifinal, ya la cosa... Hicimos un vídeo en Baloncesto Prisma, para los que queráis ir a verlo después de la entrevista, por supuesto, en el cual repasábamos todo el verano que habéis tenido con la U17 y cuando llegábamos a hablar de la semifinal decíamos, aquí ya la cosa se ponía a poner interesante de verdad. Ahí imagino que ya de los nervios, y hasta el momento habían estado al 100%, aquí ya pasarían a estar al 1000 por 1000 antes de cada partido, ¿no? Sí, bueno, más que nervios, sobre todo era concentración. Es un estado bueno, todos estábamos en un estado de concentración que requería el momento y sabíamos que teníamos todos muy claro cuáles eran nuestras cosas que teníamos que hacer para ganar y las cumplimos a rajatabla y salió el partido como queríamos porque seguimos el plan de partido y esa concentración, como te digo, nos llevó a jugar como debemos.
A Francia la ganasteis 68-53, un marcador que para ser una semifinal de un mundial no está nada mal, ¿no? Sí, a ver, sobre todo siendo Francia, que Francia tenía un equipazo, posiblemente estará con nosotros a la par en Europa. Y la verdad es que les plantamos cara y yo creo que fue más que otra cosa, cada uno individualmente salió a demostrar que éramos mejores y al final fue una victoria, sobre todo también, como te digo, muy en equipo. Y ya después de esto pasáis a la final en la cual jugáis contra Estados Unidos, 67-79 fue el resultado final. Lo primero preguntarte, no hubo ningún momento en el que se dudase de la posibilidad de ganar, ¿no? No, si nosotros, como te digo, íbamos con la mentalidad de ganar. No teníamos en ningún momento pensado de que nos iban a ganar, sino que tanta era nuestra confianza que sabíamos que íbamos a ganar y ya habíamos demostrado que podíamos estar por encima de ellos. Y luego, ¿cómo fue el partido? Una valoración a nivel personal, ¿cómo lo viste? También es cierto que la intensidad de ellos, a pesar de hasta el descanso vosotros jugar de maravilla, ellos luego metieron una intensidad ya casi inhumana. Sí, apretan mucho y sabíamos que iban a apretar mucho a toda pista, sabíamos que bueno, tenían sus trampas, pero trabajamos en ello y por eso la primera parte y parte del tercer cuarto sacamos tanto margen, porque hicimos las cosas que entrenamos y teníamos soluciones para lo que nos planteaban. Y bueno, al final también fue un poco desgaste físico. Ellos apretaban continuamente, nosotros al final, aunque llevábamos 30 y tantos minutos saliendo bien de la presión, al final ellos seguían insistiendo y nos hicieron un parcial que al final decantó la balanza para ellos y nosotros no supimos reponernos. Respecto a la selección todavía, ¿qué seguimiento has hecho antes o después del resto de categorías de la selección? ¿A qué te refieres con eso? Has estado viendo mucho los torneos de la U18 femenina, U18 masculina, que acaban de ganar ayer, creo que fue el Mundial, luego la U20, ¿cómo les has estado siguiendo? Sí, al final, como sabes, somos una familia y los de la U22, los de la U20 estuvieron apoyándonos a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo con todas las selecciones porque todo el mundo hace lo mismo con nosotros. Entonces, al final, las categorías de formación somos todos una familia y todos nos apoyamos entre nosotros. Así que, obviamente, he estado viendo todos los partidos y apoyándoles al máximo. En categorías de formación también está, como hemos hablado al principio de la entrevista, tu hermana Lucía Navarro. ¿Cómo es tu relación con tu hermana, que también es jugadora muy buena de baloncesto? Pues la verdad, pues como cualquier relación de hermanos, nos apoyamos mucho. Nos alegramos de los éxitos del otro y sobre todo pues aprovechamos para entrenar muchísimo. Se va a Florida este año, no, el que viene ya se ha hecho público, es oficial. ¿Podemos esperar algo de ti o tú te quedas en el Valencia? Bueno, yo tengo el futuro no decidido. Me queda este año en Valencia y veremos lo que pasa, pero bueno, el futuro lo verá. ¿Y encuentras muchas similitudes entre tu hermana y tú en cuanto a juego, al, como dices, aprovechar para entrenar entre vosotros? ¿Sois similares en el estilo de juego? En el estilo de juego puede que no, porque bueno, ella es un poco más interior que yo, ella juega de 4, juega al 5 también y menos al 3. Pero sí que los dos somos muy trabajadores y tenemos mucha constancia y somos sobre todo muy competitivos. Entonces, pues eso siempre nos ayuda. Cambiando de tema, hablando ahora de actualidad, ¿qué estás haciendo ahora mismo en cuanto a baloncesto en estos días, estas semanas? Pues estoy entrenando con mi hermana, estoy ahora en un pueblo de Gandía disfrutando de las vacaciones. Y nada, estoy ahora un poco desconectando para volver con más fuerza, pero igualmente sigo haciendo mi rehabilitación y entrenando todo lo que puedo. La pretemporada ya con el equipo, ¿cuándo la empezáis más o menos? El equipo comienza el 15.
¿Y qué planes tienes para este año? ¿Seguir con el Junior y subir al Le Plata? ¿Qué planes hay? Pues de momento pues estaré en Le Plata y también el Junior va a jugar, o parte del Junior va a jugar EVA. Entonces pues voy a estar con Le Plata y cuando no tenga la ocasión de poder disputar muchos minutos o no de poder disputar minutos, pues bajaré con el EVA, que al final es el Junior. O sea, ¿no vais a tener equipo en la Liga Junior? Sí que lo tendremos. Lo que pasa es que posiblemente lo juegue el equipo cadete. Ah, vale. Pero luego al Campeonato de España y esas cosas sí que podrás bajar, ¿no? Sí. Pues por supuesto estaremos pendientes en Baloncesto Prisma, ¿cómo no? Y una pregunta en cuanto a baloncesto, tú siempre has jugado 5x5, el tema del 3x3, ¿le has probado alguna vez? ¿Has jugado? Además en Valencia Basket también está el equipo de 3x3, donde están algunos de tus compañeros de este año en Le Plata, ¿lo has probado? Pues hice un entrenamiento con ellos porque me llamaron para hacer un clinic, pero la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo soy mucho de 5x5 y de 3x3, la verdad es que no es mi fuerte. O sea que no, de momento no te vamos a ver en 1 o 2 años jugando 3x3, ¿no? No. Bueno, esto ya es futuro, continuamos con la parte de entrevista de futuro. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde jugar? Has dicho que tu futuro no está definido, pero ¿dónde te gustaría estar en 2-3 años? Pues obviamente yo quiero estar en el sitio más arriba posible, donde pueda ser. No sé si será aquí, no sé si será fuera. Lo que sé es que, pues eso, voy a trabajar todos los días, consistente, y pues ya llegará lo que tenga que llegar. Y a nivel ya vamos a pasar a preguntas rápidas. ¿LeBron o Jordan? Jordan. ¿Jugador favorito actual? Tatum. ¿Jugador favorito histórico? Kobe Bryant. ¿Equipo favorito? ¿De la NBA? Sí. Boston Celtics. Y del ACB, ten cuidado que esta respuesta... Valencia y Madrid. ¿Madrid o Barça? Te iba a preguntar ahora. De fútbol, Barça. De baloncesto no me puedo quedar con uno. ¿Juego táctico o físico? Físico. ¿Ataque o defensa? Ataque. ¿Tiro, bote o pase? ¿Qué te gusta hacer más de las tres? Tiro. ¿Ves mucho baloncesto? Muchísimo. ¿Qué ligas son las que más sigues? Pues veo mucho ACB, NBA y universidad. Bueno, continuando, ¿qué opinas del trabajo que hay a día de hoy en las categorías inferiores, tanto por parte de los clubes y de la selección española? Pues como se ha demostrado, el trabajo es muy bueno. Pues se trabajan sobre todo aspectos fundamentales en el juego, tácticos y técnicos, y yo creo que nos hace estar un punto por encima de otros países. Quinteto histórico de jugadores que te gusten, que hayas visto, que han sido tus ejemplos a seguir. Quinteto histórico, vamos. Vale, pongo de base a Stephen Curry, de alero, no de escolta, a Kobe. Pongo a LeBron de alero. De 4 pongo a Rodman y de 5 pongo a Pau Gasol. Ahí el último muy bien, el jugador español me parece perfecto. Y luego, quinteto histórico de jugadores con los que tú hayas entrenado, hayas compartido equipo, selección. Pues de base pongo a Guillem, Ferrando. De escolta me pongo a mí. De tercero pongo a Millán. De 4 pongo a Ethan y de 5 pongo a Dai. Y ahora, 5 jugadores contra los que te has enfrentado, es decir, lo mismo, pero que hayan sido rivales. De base pongo a Nikola Durisic. De escolta pongo a Caicedo. De 3 pongo a Gael Bonilla. De 4 pongo a Nikola Jovic.
y de 5... 5, supongo. Que haya jugado. Pues me lo pones difícil, ¿eh? Como he jugado contra Dai, pues te digo a Dai. Claro, en los entrenamientos, ¿no? Sí, sí. Y luego, para acabar, 5 entrenadores que te gusten, porque te hayan entrenado a ti, porque son famosos, por lo que sea. Pongo a Xavi Albert, a Javi Zamora, a David Soria, a Greg Popovich y... no se me ocurre ninguno más, porque no sé. Bueno, y Peñarroya. Con el primer equipo de Valencia. Sí, y Pablo Lasso también. Ah, claro, es que, pues sí, en verdad podemos estar metiendo aquí muchos entrenadores porque tú has tenido, yo creo, la suerte de que te hayan entrenado muy buenos entrenadores, ¿no? Sí, además también he podido entrenar con Pablo Lasso y he aprendido mucho de él, así que también muy bien. Bueno, pueden ser 6 perfectamente la lista. Y bueno, ya para acabar, la última pregunta que se la hacemos a todos los entrevistados en Baloncesto Prisma, una rutina de entrenamiento que sea, tú tienes un equipo, se cancela el entrenamiento o ese día no hay, tienes una hora de tiempo libre, coges el balón y te bajas a las canchas de tu barrio. ¿Tú qué harías en esa hora de entrenamiento? Pues siempre empiezo trabajando mi mecánica de tiro. Pues eso, al final hay que dedicarle muchas horas a los básicos y creo que es una cosa que al final, aunque pienses que no te hace ser un muy buen tirador, y le dedico pues eso, mis 10-15 minutos a mecánica de tiro. Después trabajo mi bote, mi juego de pies con bote. Y bueno, sobre todo yo trabajo mucho pues movimientos para generar mi tiro, mucho catch and shoot, porque bueno, en mi posición es mucho de tirar y de tirar. Y bueno, salidas de indirectos, salir de directos, no te sabría decir una cosa en especial. Simplemente pues tener una rutina con la que empezar y después ver en qué debilidades tienes en tu juego e intentar mejorarlas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy con Pablo Navarro. Agradecerte que hayas tenido este ratito con nosotros. A ti, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Pablo, por compartir este ratito con nosotros y por contarnos tu experiencia a nivel baloncestístico. Espero que os haya gustado y si es así, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma, ya sean vídeos de actualidad, entrevistas o cualquier tipo de vídeo que publiquemos próximamente en Baloncesto Prisma. Así que, dicho esto, muchas gracias y adiós.